tanque a la hora de T que es. A la hora de T que es una estructura metálica así, es una estructura metálica así, es una estructura metálica así, sigue siendo otro pedazo de metal así, y es un poco de metal así. O sea, es un poco de metal con esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, cuando tiene esa forma de placas acá, cerradas, con un espacio acá en la mitad, ¿eso qué facilita? Facilita el hecho de que aquí hayan cargas y aquí aparezca un espacio gobernado por las fuerzas eléctricas. O sea, que aparezca un campo eléctrico. Esa geometría facilita eso. Bien, y esta geometría ¿qué facilita? Bien, que se produzca un campo magnético alrededor de un campo magnético intenso, fuerte, alrededor de este pedazo de metal. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hago ese churrusco, le doy esa forma al metal, entonces eso lo hago específicamente para facilitar ese fenómeno, de que el espacio que está aquí alrededor, ¿está bien?, sea un espacio gobernado por fuerzas magnéticas, por campo magnético. Aquí el espacio está gobernado por el campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo logré eso? Básicamente por la estructura, por la forma que le da el metal. Bien, ahora lo que voy a hacer es comenzar a cambiar la forma de esa estructura y ustedes van a mirar qué va sucediendo. Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo cojo el condensador y lo separo un poquito? Por ejemplo, como tengo acá. Ya no lo tengo perfectamente acá, así, enfrentada una placa con la otra, sino tengo las placas así un poquito separadas. ¿Está bien? ¿Qué creen que sucede? Pues se agranda el espacio que hay entre las dos, ¿no? O sea, se agranda el área en donde va a haber fuerza eléctrica. ¿Cómo? ¿O que se debilita? Esa es una observación excelente. ¿Está bien? Entonces, digámoslo así, pese a que la fuerza se debilita, se reparte en un espacio mayor. ¿Sí o no? ¡Claro! Mira, aquí ocupó un espacio mayor, pero el campo eléctrico tiende a disminuir. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dejemos la bobina quieta por ahora. ¿Qué pasa si yo cojo y abro más el condensador? ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué observan? Se debilita por un lado la fuerza, la intensidad del campo eléctrico, ¿está bien? Pero el área de cubrimiento es mayor, ¿sí o no? Fíjese una cosa, es tan grande que tiende a salirse por aquí a las vecindades del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasaría si ahora coloco las placas así? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues definitivamente, imagínense esto cargado positivamente y esto cargado negativamente. Una placa por acá y la otra por allá para el otro lado. Pues por la distancia con un poquito de fuerza, ¿sí o no? Pero sin embargo, va a haber fuerza entre los dos. ¿Correcto? Fíjense, esa fuerza, cuando llega aquí a traer los electrones, es debilísima. Débil. Pero miren todo el espacio que ocupa. ¿Sí vieron? Miren todo el espacio que está ocupando. Entonces, se alcanza a afectar todo este espacio con fuerzas eléctricas, pero débiles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ustedes distorsionan la bobina? Distorsionenla todo lo que quieran. Estírenla, estírenla, estírenla. A ver, vamos a estirar la bobina por acá. Entonces, imagínense una placa por aquí, una bobina distorsionada por acá y por acá la otra placa tirada. ¿Sí se dan cuenta de eso? Bien, sigue siendo el mismo pedazo de metal, todo este metal, pero ahora le cambié la forma a la estructura. Concluyamos. Fíjense la tracción desde este lado hasta este lado, ¿cómo puede ser? Débil, por un lado, pero amplia en espacio, amplia en cubrimiento de espacio, ¿correcto? Cubre más espacio. Acá hay más espacio eléctrico, ¿correcto? Bueno. Fíjense que lo que hace que el campo magnético alrededor de la bobina sea fuerte es que tenga esa forma de rosquita, ¿sí o no? Enrollada. ¿Qué pasa si yo la desenrollo? Pues sigue existiendo campo magnético, ¿está bien? Alrededor del pedazo de ese alambre,
sigue existiendo, pero lógicamente no tan concentrado. O sea, comienza a disminuirse, ¿está bien? Pero fíjense, antes cubría solamente esta región, ahora cubre una región más larga porque hay que se enrolla esa vaina. Bien, entonces tenemos por el lado eléctrico una fuerza de acá hasta acá, débil, pero mire todo el campo que cubre. ¿Sí o no? Y por el lado magnético, ¿está bien? Magnético, una fuerza magnética en toda esta área, débil, pero mire todo el espacio que cubre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Hasta ahí como vamos. ¿Correcto? Bien. Solo me falta un detalle. Solo me hace falta un detalle. Hasta ahí perfecto. Las fuerzas. ¿Está bien? No. Un pequeño detalle me hace falta. ¿Está bien? Yo quiero que esa vaina, ¿está bien? Ahora, la carga original de este comienza a pasar de aquí para allá, pero en la siguiente forma, en corriente alterna, ya para allá y para acá. Mejor dicho, en forma de onda. Voy a causar una perturbación, ¿bien? De tal forma, ¿está bien? Que estos campos, ¿está bien? Comiencen a cambiar de polaridad. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Miren, muy sencillo. Para poder hacer esa vaina, voy a romper el metal aquí. Y voy a romper el metal aquí y le voy a poner, aquí está la placa, le voy a poner un generador de corriente alterna acá. Ahí está, ahí rompí el metal. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Recuerden ustedes que yo tengo un símbolo para representar esa condición del generador alterno, ¿no? Este lado es corriente en un sentido y este lado es corriente en sentido contrario. ¿Cómo lo represento yo? Cuando está en un sentido, yo digo que este tiene esta polaridad, porque hace que los electrones circulen en un sentido, ¿cierto? Bien. Y cuando está en este otro lado, yo digo que cambió de polaridad. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el símbolo para representar esto mismo. ¿Ok? Bueno, entonces con este generador que está acá, voy a representar esto que está aquí. Entonces, positivo, negativo. ¿Está bien? Recuerden que esto es una estructura de metal. ¿Sí? Todo esto es un pedazo de metal. ¿Sí? Bueno, todo esto positivo, todo esto negativo. ¿Qué sucede si yo le coloco positivo acá a este pedazo de metal y negativo a este pedazo de metal? ¿Qué sucede? Recuerden que dentro de este pedazo de metal, ¿qué es lo que hay? No, dentro del metal. Electrones libres. Electrones libres. ¿Qué hay un poco de electrones libres? Se ¿Sí o no? llenaría el campo eléctrico. Pónganle cuidado, no hay todo el campo eléctrico. Pónganle cuidado. ¿Está bien? Miren. Salen todos estos electrones, ¿está bien? De acá, a través por el positivo. ¿Sí? Como acá hay una continuidad porque hay una bobina, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Entonces, viene por acá, viene acá, y estos electrones vienen por acá, rechazados por este negativo. Llegan acá. ¿Aquí puede pasar algún lado más? No, porque no hay más camino conductor. Entonces llegan hasta ahí y se acumulan. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso sucede durante este pedazo. ¿Ok? Aquí en este punto vamos a hacer la siguiente operación. Pausa. ¿Listo? Pausa ahí. ¿Listo? Todo quieto. ¿Está bien? Fíjense. Los electrones libres que estaban acá fueron atraídos por el positivo y mandados para acá. Por lo tanto, tengo un pedazo de estructura metálica, solo átomos incompletos de cobre, o sea, solo iones positivos. Por lo tanto, este pedazo va a ser de qué polaridad, de qué carga. Positiva. Y este pedazo que está acá es donde están todos los electrones libres que estaban en toda esta estructura, todos están acumulados ahí. O sea que este pedazo, ¿qué carga neta tiene? Negativa. Ahora sí, ahí en pausa. Ahí en pausa. ¿Qué se genera, qué se produce entre una zona que tiene carga positiva y una zona que tiene carga negativa? ¿Qué se produce? ¿Está bien? Se produce un campo eléctrico. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pintar ese campo eléctrico. ¿Sí o no? ¿Cómo se pinta el campo eléctrico? Entonces, si este es el positivo y este es el negativo, el campo eléctrico se pinta con unas flechas que van desde positivo hasta negativo. Esa es la convención que tenemos. ¿Bien? Entonces, aquí el campo eléctrico, ¿cómo sería?
flechas que salen desde un lado hasta el otro. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el campo eléctrico en este instante de tiempo. Bien, en este momento, ¿qué podemos decir? Que esta estructura metálica y esta estructura metálica están ¿qué? Cargadas. ¿Sí o no? Se parecen al estado inicial del condensador. ¿Se acuerdan allá cuando le pusimos la pila? ¿Se cargó? ¿Bien? Bueno, correcto. Pero sucede que ahora sí, cambiamos aquí. Vamos a cambiar aquí. Play. ¿Está bien? En ese momento. ¿Está bien? En ese momento sí llenando la vaina. ¿Sí? Entonces comienza a andar esta onda. En este momento, ¿qué se produce? Corriente en sentido contrario. ¿Eso equivale a qué? A que este señor cambie de polaridad. ¿Y qué pasa si cambia de polaridad? Se empiezan a traer las electrones. Entonces, aquí tengo una aglomeración de electrones en un lado, ¿sí o no? Y acá hay una carga positiva. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Son atraídos, ¿cierto? Comienza a haber un desfile, una corriente de electrones en ese sentido. ¿Sí o no? Vienen acá, pasan por aquí. Ese negativo, ¿qué es lo que hacen? Los repele, ¿no? Los impulsa para arriba. Entonces comienzan otra vez, ¿está bien? Salen de acá y comienzan a llenar todo esto después hasta que llega acá, hasta que lleguen acá. Llega todo esto y salen de acá porque fueron chupados. Bueno, muy bien. Ya. En ese momento, acá, pausa otra vez. ¿Ok? Pausa. ¿Qué cambió ahí? El sentido del campo eléctrico. Pues por eso se genera un campo eléctrico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero ahora, ¿qué sentido tiene? Ajá, entonces ahora la cosa ya no es así, sino la cosa es así. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero hay una cosa que ustedes no se dieron cuenta que pasó entre un campo eléctrico y el siguiente campo eléctrico. ¿Cuál fue? ¿Cómo hizo para cambiar el campo magnético de sentido, de polaridad? Los electrones se fueron desde un lado hasta el otro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el movimiento de electrones desde un lado hasta el otro? ¿Cómo se llama el movimiento de electrones? ¿Cómo se llama la cantidad de carga movida por unidad de tiempo? ¿Cómo se llama? Se llama corriente. Corriente eléctrica. Tuvo que haber habido una corriente eléctrica para sacar estos electrones de acá y mandarlos para acá, ¿sí o no? Por lo menos en ese pedazo de metal tuvo que haber existido esa corriente eléctrica. ¿Está bien? Y recuerden ustedes lo de Oersted. ¿Está bien? ¿Qué pasa en un metal cuando circula una corriente eléctrica? ¿Qué se produce? Se produce un campo magnético. O sea, que durante el proceso de descarga de este lado de electrones para que llegaran acá y quedaran cargados negativamente, durante ese tiempo de corriente, aquí tuvo que haber existido ¿qué? Aquí tuvo que haber existido ¿qué? Campos magnéticos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando esto llegó a full corriente, cuando estuvo moviéndose toda la corriente, la máxima velocidad de corriente acá, en ese momento fue cuando se produjo el campo con mayor intensidad, ¿no es cierto? A medida que los electrones comenzaron aquí a agotarse, ¿qué pasó con el campo? Comenzó a agotarse. Y cuando los electrones definitivamente dejaron de moverse y quedaron acá, ¿qué pasó con este campo? Este campo murió, el campo magnético murió. ¿Y qué quedó en full fuerza? El campo eléctrico, porque quedó todo negativo acá y aquí todo positivo, entonces la fuerza va aquí para allá. ¿Ok? Bien. Pero sucede que en ese momento, play aquí, ¿sí o no? Entonces sucede este otro semiciclo. O sea que la cosa cambia otra vez de polaridad, ahora es positivo, negativo. ¿Qué sucede en ese momento? Comienzan los electrones a venirse para acá otra vez. ¿Sí o no? O sea que el campo eléctrico, ¿qué comienza a hacer? Disminuir de valor, ¿no es cierto? Y en ese momento, ¿qué comienza a haber? Un desfile de electrones. O sea que comienza a producirse un campo magnético que comienza a crecer. ¿Está bien? Bien. Y cuando ya los electrones aquí estén comenzando a acabarse, entonces ¿qué es el campo magnético? Y cuando ya todos quedaron aquí, y aquí nada, entonces ¿qué pasa en ese momento? Máxima atracción de un lado al otro, o sea, máximo campo eléctrico. ¿Sí se dan cuenta? Bien. ¿Sí entendió el mecanismo, digamos, funcional básico? Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿está bien? Pero
millones de veces por segundo. No, miles de veces por segundo. ¿Bien? Vamos a hacerlo, por ejemplo, 100.000 veces por segundo. ¿Sí o no? Vamos a hacer eso mismo 100.000 veces por segundo. ¿Ustedes creen que los electrones aprenden a mover de aquí para allá y de aquí para allá? No. ¿Sí o no? ¿Sí, no toque no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacen los electrones en su sitio? Comienzan a moverse. Entonces, instantáneamente sí pasan las fuerzas. ¿Está bien? Cuando esto está aplicado acá, todos hacen así. No se muevan del sitio, sino que es que hace así, le pega al siguiente, digamos que le pega al siguiente, digamos que le pega al siguiente, así, e instantáneamente aparece fuerza en ese sentido, ¿cierto? Bien, cuando la fuente cambia por arriba, ¿qué pasa? El electrón hace así y entonces pasa acá. Entonces los electrones en el sitio comienzan a hacer así, comienzan a oscilar, ¿no es cierto? Pero instantáneamente van a dar fuerzas aquí, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa vaina que es, ¿a qué es suena familiar eso de y fuerzas para un lado y fuerzas para el otro lado y ellos no se movieron? ¿Sí se ven? ¿Está bien? Se produce una onda. ¿Está bien? Y aquí, los campos eléctricos y magnéticos que se están produciendo, ¿está bien? No solamente se produzcan, ¿está bien? Sino que se van a producir así. ¿Está bien? El campo magnético, ¿está bien? El campo magnético, cha, cha. El campo eléctrico, cha. Y para el otro lado, y para el otro lado, y para el otro lado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo a qué se les parece eso? Que el campo eléctrico haga así y que el magnético haga así. ¿Está bien? ¿A qué? A una onda. Bien. Correcto, es una onda. Pero ¿cuál es la peculiaridad? ¿Está bien? ¿O qué es lo que distingue a una onda? Ella tiende a hacer qué? Tiende a moverse, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Recuerden el experimento de la cubeta de ondas. Si yo cojo y me pego aquí al agua, tarde o temprano, el barco aquí va a comenzar a hacer así, solo. ¿Está bien? Si yo cojo el lazo y le hago aquí así, ¿está bien? Tarde o temprano la otra persona que está allá al otro lado, el lazo le va a hacer así. Uy. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las ondas tienden a desplazarse, tienden a moverse. ¿Está bien? O sea, que si yo tengo aquí un campo eléctrico y un campo magnético, ¿está bien? Pero eso solo se mueve en forma de ondas, haciendo así y haciendo así. ¿Está bien? Tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Que ese efecto se va a comenzar a desplazar, se va a comenzar a propagar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no se va a quedar ahí quieto, sino que el campo eléctrico va a comenzar a hacer esto. Y el magnético va a comenzar a hacer esto. ¿Correcto? Se va a comenzar a desplazar. ¿Bien? Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es mirar eso mismo, pero lo vamos a mirar desde aquí, de frente. De frente. ¿Correcto? Bueno, entonces... mírenlo, de frente. De frente, aquí tengo el pedazo, mira, aquí tengo la placa vista de frente, el pedazo de bobina de frente, el otro pedazo de bobina y el otro pedazo de placa. Pero ahora de frente, no así de lado como los pinté acá, ¿está bien? Me di la vuelta, ¿está bien? No así de lado, sino ahora aquí de frente, ¿correcto? Bien. ¿Cómo se ven las líneas de fuerza eléctricas cuando se producen? Acá de lado se ven así, ¿no es cierto? ¿Está bien? Aquí ¿cómo se ven? Así. ¿Sí o no? Primero todas para abajo y luego todas para arriba. Todas para abajo, todas para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y como tienen a desplazarse. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo se ven las líneas de fuerza magnética acá? Aquí ¿cómo se ven? Alrededor, ¿no? Entonces si lo pongo aquí enfrente, pues también se ven así. Entonces primero se ven así en un sentido y luego sentido contrario. Y luego así. Y luego así. Y luego así. ¿Estás de acuerdo? Y como están en forma de onda, comienzan a moverse. Bien, voy a pintar eso. Voy a pintar eso que les acabé de decir. Fíjense. Primero que todo, el campo eléctrico para arriba, por ejemplo. Para arriba. ¿Cómo lo voy a representar? Lo voy a representar con una línea y una flecha. Aquí una flecha. Este punto. Digamos que este punto que está acá es este. Entonces, líneas de fuerza para arriba las voy a representar así. Para arriba.
¿Sí o no? Y al siguiente instante del tiempo, ¿cómo estamos? Para abajo. Ah, bueno, entonces para abajo. ¿Sí o no? El campo magnético. El magnético. Primero en un sentido. ¿Cómo lo pinto? Por ejemplo, primero en un sentido. ¿Sí o no? Y luego, sentido contrario. ¿Sí o no? Bien. Esto que está acá son líneas de qué campo? Eléctrico. Eléctrico. Y esto que está aquí, así, son líneas de qué campo? Magnético. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí les gusta el dibujo? Bien. Esto que está aquí, estimadísimos, es lo que se llama el campo electromagnético. ¿Está bien? Y se desplaza en forma de onda electromagnética. ¿Está bien? Esto que está acá, ¿está bien? Son los vectores de fuerza del campo electromagnético. ¿Correcto? O sea que el campo eléctrico es el que le da la fuerza de desplazamiento a la onda. Y el magnético también. Sí, pero o sea, más que todo el eléctrico es como el principal responsable de que la onda viaje mucho más lejos. Ambos llegan. Fíjense que se mueven como un grupo. Los dos forman un grupo que se mueve a la misma velocidad siempre. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad de la luz. ¿Correcto? Es la velocidad de la luz. Profe, o sea que si eso fuera perceptible a los ojos, se vería como una ola así. Sí. Que se expande. ¿Está bien? Desde el punto de generación, ¿está bien? Se expandería en todas las direcciones. Como inflando una ola así. Como inflando una onda. ¿Está bien? Y eso tiene un nombre exacto. Entonces, esa forma en que la onda desplaza así, como ondas de agua. ¿Sí se imaginan ondas de agua planas? ¿Sí o no? Planas, que mueven el barco. Ahora imagínense esas mismas ondas, ¿está bien? Pero saliendo de un punto. Todas las ondas comienzan así, a salir, como inflando una bola, una bomba. ¿Correcto? Una bomba de esas de plástico. Comienzan a radiarse en todas las direcciones. A ese tipo de radiación, así, a partir de un punto. ¿Está bien? Teóricamente a partir de un punto y que radiese en todas direcciones, es lo que llamamos la radiación isotrópica. Radiación isotrópica. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo les pareció esta parte? Interesante. ¿Está bien? Ese es el mecanismo mediante el cual un pedazo de metal puede convertir corrientes y voltajes eléctricos ¿en qué? En campo eléctrico y en campo magnético. Y si hago que todo eso tenga una perturbación, ¿cuál perturbación? Esta. Para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Esa es la perturbación. ¿Listo? Entonces, esos campos comienzan a coger la misma forma de onda y comienzan a desplazarse por el espacio. Así esté vacío. ¿Correcto? Así esté vacío. Muy bien. Entonces, fíjense, el campo eléctrico solo, el que hay por ejemplo en un condensador, solamente tiene líneas de fuerza eléctricas así y se acabó. El campo magnético, este es eléctrico. ¿Listo? El campo magnético es el que sucede en un cable cuando yo le meto corriente. Entonces él hace que haya líneas de fuerza alrededor del cable. Si va subiendo acá, entonces las líneas de fuerza giran en ese sentido. ¿Correcto? Y si le cambia la corriente, gira en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre, en el cable siempre va a ser así. Y en el condensador siempre va a ser así. En este pedazo de metal que hemos hecho acá, con restos de condensador y restos de la bobina del tanque, del cual partimos, ¿está bien? Esa estructura metálica con forma diferente, ¿está bien? Esa estructura va a ser lo siguiente: en unos instantes de tiempo, eléctrico, y en otros instantes de tiempo, magnético. Al siguiente instante de tiempo, eléctrico, y al siguiente instante de tiempo, magnético. Al siguiente, eléctrico y magnético. Al siguiente, eléctrico y magnético. Ahí se la pasa. ¿Correcto? Ahí se la pasa. Bueno, muy bien. Esa estructura metálica es la que se encarga de convertir ¿qué? Estas corrientes y estos voltajes aplicados en esos campos eléctricos y magnéticos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se llama, cómo podríamos llamar a esa estructura metálica
¿está bien? Que se encarga de producir, de convertir las corrientes y voltajes eléctricos en campos eléctricos y magnéticos. ¿Cómo llamas a máquina? Esa estructura metálica es lo que a partir del día de hoy vamos a comenzar a llamar o a designar con el nombre antena. Antena. ¿Correcto? Entonces la misión primordial, ¿está bien?, de la antena, ¿cuál es? Convertir corrientes y voltajes. A ver, convertir corrientes y voltajes. ¿Cómo se llaman las corrientes y voltajes rutas? ¿Cómo se llama eso? Se llama potencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, una antena es un transductor o elemento encargado de convertir potencia eléctrica, mejor dicho, voltajes y corrientes, ¿en qué? En campos eléctricos y magnéticos. Mejor dicho, en campo electromagnético. Entonces, antena convierte potencia en qué? En campo electromagnético. ¿Y qué forma tiene el campo electromagnético? Así, en cruz, ¿está bien? Cuando está en cruz, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ya les enseñé la palabreja. Cuando están en cruz, ¿están a qué? A 90 grados, ¿no? ¿Y cuando están a 90 grados, cómo se llama? ¿Cómo se llama? En cuadratura. O también se puede llamar ortogonales. ¿Correcto? Entonces, el campo electromagnético está formado por un campo eléctrico y por un campo magnético que son perpendiculares el uno al otro, que están en cuadratura el uno con el otro, que son ortogonales el uno al otro. ¿Ok? Fíjense que yo aquí lo que hice fue coger un pedazo de estructura metálica, el tanque lo rompí y aquí coloqué la fuente de energía, el oscilador, ¿correcto? Pero eso no siempre es así. ¿Está bien? El oscilador yo lo puedo colocar acá, en la estructura metálica, donde se me dé la gana. Así es simple. Donde se me dé la gana yo lo puedo colocar. ¿Bien? Esa estructura de que el cable va en la mitad de los dos pedazos metálicos, ese es un tipo de estructura. ¿Listo? Ese es un tipo, pero hay muchos tipos. ¿Bien? Entonces, lo que tengo acá es una estructura metálica. Y les voy a repetir lo que les dije hace un rato. Primero, las cargas aceleradas radian energía electromagnética. Fíjense que todo esto está lleno de una estructura positiva, pero está lleno de ¿qué? De electrones libres. ¿Está bien? Entonces, si de alguna forma, no lo voy a pintar acá, puede ser aquí en la mitad, o aquí en el comienzo, o por aquí en la cuarta parte, o yo no sé dónde, yo pongo una fuente de corriente alterna que haga que estos señores comiencen a acelerarse, a moverse de aquí para allá. Pero, ¿qué quiere decir acelerar? Quiere decir que cambian de velocidad. O sea, están en velocidad cero y después comienzan a moverse rápido y llegan a velocidad máxima y luego comienzan a frenar y llegan a cero y luego se mueven al revés, pero comienzan a moverse despacio y se mueven rápido y luego frenan y llegan a cero y luego cambian de sentido. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Sí? Si yo tengo cargas aceleradas, o sea, que cambian de velocidad y fuera de eso, de sentido, alternan, ¿está bien? Entonces, esas cargas que van a hacer, van a radiar energía en forma electromagnética. Esa es la primera regla. Bien. Si las cargas los giran en un sentido y en el otro, entonces se obtiene un campo variable en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es variable en el tiempo? Una onda. Se obtiene una onda. ¿Está bien? Y si esa onda entonces comienza a moverse, comienza a salirse del espacio donde está la estructura metálica y comienza a salirse. ¿Está bien? ¿Cómo se llama ese movimiento de la onda en todas las direcciones? Nosotros en comunicación lo llamamos propagación. ¿Listo? Entonces la onda comienza a propagarse. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer yo
para que se genere energía electromagnética, hacer que las ondas cambien de velocidad, hacer que las cargas cambien de velocidad, fíjense, positivo o negativo, entre estos dos que hay, campo eléctrico, ¿no? ¿Bien? Aquí disminuyó el campo eléctrico, aquí no hay campo eléctrico, aquí hay campo eléctrico en sentido contrario, aquí no es campo eléctrico, ¿sí? ¿Eso por qué está pasando? Porque las cargas eléctricas aquí adentro están para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, ¿correcto? Lo que acaba de pintarles. ¿Bien? ¿Y eso quién hace que los electrones vayan para abajo y para arriba? La fuente, ¿no? La fuente de alterna que les pinté ahí. ¿Cómo se llama esa fuente de alterna? Oscilador. ¿Correcto? Oscilador. Muy bien. Entonces, desde que yo tengo una fuente de corriente alterna, haciendo que las cargas hagan esto, se comienza a producir energía electromagnética, a radiar. ¿Okay? Y fuera de eso, como esa onda comienza a dispersarse. ¿Ok? Entonces, vuelve y juega. Si las corrientes suben y bajan, además del campo eléctrico que vimos hace un rato, que se genera campo magnético. Bien, por lo tanto, la unión de los dos, a veces campo eléctrico y a veces campo magnético, ¿cómo se puede representar? Así como les dije. ¿Está bien? Esto que tenemos acá es una representación en forma de vectores. Con respecto al cero, ¿qué representa este vector? El campo eléctrico que se genera, que se produjo en un sentido. ¿Qué representa este vector aquí para abajo? El campo eléctrico que se hizo en sentido contrario, cuando las caras cambiaron de posición. Claro, bien. ¿Qué representa este vector acá? Representa campo magnético en un sentido. ¿Qué representa este? Magnético en sentido contrario. Entonces la unión de los dos, visto aquí de frente, ¿está bien? Es un campo conjunto entre dos cosas. Un campo que a veces es eléctrico y a veces es magnético. Mejor dicho, esta vaina se llama campo electromagnético. ¿Bien? Y están siempre en cuadratura. Si ustedes tienen esto en perspectiva, no lo vieran de un lado o del otro, si lo ven aquí desde lejos, ¿qué verían? Fíjense, verían campo eléctrico del rojo, ¿está bien? Campo eléctrico que está variando, fíjense, está variando en el tiempo. O sea, aquí tiene aquí hay poquitos electrones en un lado y se van acumulando poquitos en un lado. Aquí se van acumulando más. Aquí se acumularon todos, aquí comenzaron a desplazarse para otro lado, desplazaron para otro lado, aquí prácticamente ya los electrones están moviéndose para allá, aquí comenzaron a acumularse aquí en el otro lado, y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, si ustedes ven ese cambio en los vectores en el tiempo, van a ver que hay una sucesión de vectores que es así, ¿listo? Y en sentido contrario es así, y en el otro sentido es así, y así sucesivamente. Y perpendicular a eso sería para campo eléctrico. Y perpendicular a eso tendríamos líneas de fuerza que giran en un sentido. Primero, aquí tienen máxima corriente, mejor dicho, es cuando hay máximo número de líneas de fuerza. Viene para acá, aquí vale 0, aquí comienza a girar en sentido contrario, ¿está bien? Aquí tiene máxima velocidad de giro, aquí comienza ya a no tener giro, aquí quedó quieto, aquí comienza a girar en sentido contrario y así sucesivamente. Esto que tenemos acá es una representación de cómo varía el campo eléctrico con el tiempo y el campo magnético con el tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Si lo viéramos de frente, veríamos oscilaciones así y oscilaciones así en ese sentido. La unión de los dos, ¿cómo se llama? Campo electromagnético. Entonces, si yo no le hago nada al elemento metálico, nada, absolutamente nada, y tiene forma de punto, ¿para dónde coge? Toda esa energía que está desplazando, toda esa onda que se está desplazando, ¿para dónde coge? Para todas partes, ¿está bien? Para todo lado, ¿está bien? Entonces, si esto fuera un punto, entonces cogería para acá, cogería para acá, cogería para acá, para acá, para todas partes cogería esa radiación. Vamos a pintarlo. Si este fuera el radiador, entonces yo lo que vería es como una especie de esfera que comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Listo? Bien. A esa forma en que sale la energía, que sale la onda, disparada desde el punto, desde la antena, ¿está bien? A esa forma de radiación, en todas las direcciones, se le llama radiación isotrópica.
¿Ok? Isotrópica. ¿Qué significa iso? Triángulo isósceles. ¿Está bien? Todos los lados iguales. Entonces, iso significa igual. ¿Y qué significa trópica? Trópicos, ok, las direcciones. Igual cantidad de energía en todas las direcciones. Igual cantidad de energía en todas las direcciones. Eso es lo que significa la radiación isotrópica. Es la que envía igual cantidad de energía en todas las direcciones. ¿Correcto? Eso es teórico. En la naturaleza solamente hay algo que es muy parecido a la radiación isotrópica. Solamente hay una sola cosa. No hay más. Es parecida, que no es isotrópico. La isotrópica no existe, es teórica. Pero hay algo que se asemeja mucho al radiador isotrópico. ¿Qué es? Las estrellas. ¿Qué son las estrellas? Vistas desde aquí. Un punto. Colóquese en cualquier parte del universo. Desde que está a la misma distancia siempre va a haber la barra estrella, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que si usted viene igual energía, ¿alguien? Esté donde esté. O sea que la energía que está, la estrella que está haciendo, mandando igual cantidad de energía en todas las direcciones. Entonces, una estrella en el universo es lo más parecido a un radiador isotrópico. ¿Correcto? Pero aquí en la Tierra eso no existe. ¿Está bien? Son teóricos. Existen aproximaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las formas de radiación que son cercanas al isotrópico, que más o menos, ¿está bien? Que tienen algo que ver con el isotrópico. Esas las producen las antenas ya convencionales, las normalitas, las que ustedes conocen.